Muy bien, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Hoy vamos a ver circuitos magnéticos. En particular vamos a ver algunos elementos básicos, flujos dispersos y entrehierros, resolución de circuitos magnéticos, efecto pelicular y como práctica veremos algunos ejercicios resueltos de este tema. En particular este tema fue trabajado con mucho ahínco, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación por dos grandes estudiosos del siglo XIX, que uno de ellos es más reconocido que el otro porque estamos hablando justamente de Gauss en particular, de quien también había tomado en su momento nombre una de las unidades de la medición magnética, pero su amigo y compañero de estudios Wilhelm Eduard Weber, justamente de quien se trata, el menos conocido de este dúo, también fue un gran personaje, una gran personalidad de este tema en el siglo pasado, y es quien sienta las bases del estudio de los campos magnéticos y de sus manifestaciones en los materiales ferromagnéticos y en la Tierra en especial. Desarrolló un magnetómetro, un electromagnetómetro para medir el campo magnético de la Tierra, y realizó mediciones en todo el mundo y plasmó esos resultados en el Atlas del geomagnetismo en 1864, y también en colaboración con Gauss publicó medidas proporcionales electromagnéticas, conteniendo un sistema de medidas absolutas para corrientes eléctricas que sentó las bases de las medidas electromagnéticas que usamos hoy en día. Lo que tenemos abajo es un pequeño juego que tenían entre Gauss y Weber, porque sus oficinas estaban comunicadas antes de la invención oficial del telégrafo en sí por un telégrafo codificado con relés, en una época en la cual los relés eran prácticamente desconocidos para el resto de los no iniciados en estos temas, que les permitía comunicarse en código de una oficina a la otra. Así que bueno, en honor a ellos hacemos este video por sus esfuerzos y por sus brillantes aportaciones sobre todo. Muy bien, vamos a ver cuáles son los elementos básicos de un circuito magnético. En particular ya algo hemos visto en física, así que simplemente lo vamos a refrescar. Vamos a ver. Tenemos las rutas de la ley de Ampère, los campos, los circuitos magnéticos que son siempre cerrados. Las líneas de campo magnético deben ser siempre cerradas, no van desde, si bien pasan por los polos sur y norte, así definidos en un imán, tienen que pasar y continuar por fuera y volver. La aproximación de un solenoide largo nos establece que si le circula una corriente I, va a producir una densidad de campo magnético B que va a ser igual al producto de la permeabilidad por el número de vueltas por la corriente que tiene circulando. B es la llamada inducción magnética, o más comúnmente densidad de líneas de flujo, y se mide en Weber por metro cuadrado. El flujo magnético se mide en Weber y se representa con la letra Φ. Y por otro lado, el flujo magnético es la cantidad de líneas magnéticas, como el flujo es la cantidad de líneas magnéticas en total. La densidad de líneas magnéticas por unidad de superficie multiplicada por la superficie, por la sección transversal, va a ser el flujo total que yo tenga magnético en cualquier superficie. En particular, en el caso de una bobina que tenga en su interior un núcleo de algún material, se va a dar que la inducción magnética, la densidad de líneas de flujo va a ser proporcional a la cantidad de vueltas que se recorran por encima del material por la corriente dividida la longitud del circuito y por supuesto multiplicado por la permeabilidad. En el caso de la permeabilidad del vacío es 4pi dividido 10 a la 7 Henry sobre metro.
También vamos a definir la intensidad de campo magnético o excitación magnética, ¿sí? Lo que produce el campo magnético cuando no es un campo proveniente de un imán natural, de un imán en forma de piedra o de un imán cargado, como alguna combinación de metales que vamos a ver ahora que son capaces de guardar el campo magnético. La otra forma de producir campo magnético es a través de un solenoide, y el solenoide recibe la energía a través de la excitación magnética que le produce el hecho de tener una corriente circulando por un número de vueltas con una cierta cantidad de vueltas en un largo establecido. La intensidad es mayor cuanto mayor sea la corriente o el número de vueltas, y menor cuanto más largo sea el recorrido. Y por otro lado tenemos que la densidad de líneas de flujo es igual al producto de la permeabilidad del vacío por la permeabilidad relativa por H, digamos por Ni sobre L, que es la relación que hay entre la inducción en sí, que es B, y la excitación, que es H, lo que acabamos de definir. Las leyes básicas. Si dijimos que el flujo es el producto de la densidad de líneas de flujo por la superficie, y que el campo B a su vez era el producto de los coeficientes de permeabilidad del vacío y de permeabilidad relativa, y eso multiplicado por H, todo nos queda H es N por I sobre L, y esto multiplicado a su vez por la sección o superficie transversal de la bobina de la que estemos hablando, nos permite definir un par de cuestiones para acercarnos al formato que tiene la ley de Ohm, en cuyo caso vamos a decir que el flujo magnético es N por I sobre L sobre mu por mu 0 por S, donde N por I es la fuerza magnetomotriz F que se mide en ampervueltas. La R igual a L sobre mu por mu 0 por S es la reluctancia. En vez de resistencia acá vamos a tener reluctancia, o sea, la oposición a la circulación del flujo. El flujo hace como si fuera una corriente, el equivalente a una corriente en términos eléctricos. La N por I hace el equivalente al voltaje en términos eléctricos, y la reluctancia es el equivalente a la resistencia en términos eléctricos. Entonces podemos escribir que el flujo es F sobre R, lo que sería la ley de Ohm magnética, que en este caso es la ley de Hopkinson, que fue quien desarrolló estos cálculos. En particular podemos ver que cuando tengo un núcleo magnético de permeabilidad mu, le circula un flujo phi, y la tensión magnética es H por L, que también es igual a los N por I, que es la tensión magnética, cumple las veces de tensión magnética. La ley de la circuitación dice que la suma de las caídas de tensión a lo largo de un circuito va a tener que ser igual a las caídas de tensión, que en este caso son las caídas de fuerza magnetomotriz N por I, es decir, la sumatoria de H por L es igual a N por I, y esta es la ley de circuitación magnética que nos permite establecer una similaridad con la ley de Kirchhoff. ¿Estamos? Circuitos magnéticos típicos, los núcleos de transformadores comunes. De esto es un núcleo de un transformador común de los que conocemos nosotros, 220 a 12 por ejemplo, 220 a 15, 220 a 5, 220 a 10, ¿sí? Transformadores comunes sin acorazar. Esto es un núcleo que se llama de tipo acorazado. Si ustedes ven, tienen dos columnas a los costados de los bobinados que facilitan la circulación del flujo sin dejar escapar líneas de flujo hacia afuera. En el caso del primero que vimos, muchas veces se escapa, hay un flujo disperso que vamos a ver ahora a continuación, y que no es tan eficiente como el núcleo acorazado. Si bien el núcleo acorazado, por supuesto, es bastante más costoso que el primero. Núcleos separados, núcleos activos de acción para contactores, por ejemplo, cuando se le da
corriente a la bobina atrae el yugo independiente, el que queda del lado derecho, para que tome contacto magnético y termine cerrando un camino de baja reluctancia, y de esa manera ponga en contacto, cierre circuitos eléctricos o haga actuar cosas que tienen que esperar el momento del arranque determinado. Y por supuesto, mucho más clásico, el estator de un motor y su rotor correspondiente son también circuitos magnéticos típicos de uso habitual en la tecnología electromagnética. Vamos a ver ahora algo acerca de los flujos y del flujo disperso. Dijimos, cuando se produce una corriente en uno de los bobinados, se va a producir un flujo debido a que hay un N por I en el flujo primario. En este caso el flujo primario es el que está en azul. Se va a producir un N por I que va a producir un flujo, a su vez, que va a inducir del otro lado una corriente a su vez, pero además va a haber flujos que no vinculen ambas bobinas y que se cierren sobre el aire, desperdiciándose así un poco de la energía que se le entrega al primario. Esos flujos que aparecen en el primario y en el secundario se llaman flujos dispersos. Si aparecen en el primario, flujo disperso 1, si aparecen en el secundario, flujo disperso 2, y el flujo disperso total, la suma de estos flujos, que es un poco el desperdicio que uno tiene. El flujo total que existe en un circuito magnético de esta manera será el flujo total en la bobina 1 más el flujo total en la bobina 2 más el flujo mutuo, donde acá vamos a tener una dispersión de flujo que tiene que ser del orden de 1 a 3%, no más, como lo suele indicar el coeficiente de dispersión con el cual se mide la calidad del núcleo magnético, y no suele superar estos valores. Para lograr este bajo coeficiente de dispersión, lo que se hace es apretar las bobinas, ponerlas bien cercanas al núcleo, darles la forma lo más parecido posible al núcleo, mantener materiales separados de forma tal de oponer la posibilidad de circulación de líneas de flujo magnéticas por otro lado, etcétera, etcétera. El flujo en el entrehierro. Si hay un entrehierro, es decir, un corte, una separación, una parte donde hay aire y no material magnético, no material ferromagnético que cierre el camino, en esa parte se llama entrehierro y produce un efecto muy particular que podemos ver aquí en estas dos separaciones, donde las líneas de campo magnético, en lugar de seguir una razonable línea recta o curva que siga el camino del hierro, se deforman hacia afuera buscando caminos posibles hasta que pueden encontrar, son como digamos hormiguitas que se separan buscando volver al camino que tienen que encontrar, y por eso se abren las líneas de campo magnético en el entrehierro y ocasionan un efecto de agrandamiento del área aparente en la sección del entrehierro. Esa ampliación aparente de la sección del entrehierro se hace calculando la sección, ese pedazo de sección, como A más delta por B más delta, la sección ahora ficticia provocada por la ausencia de hierro en ese pedazo, donde el delta es el largo del entrehierro, es decir, el espacio de separación que queda, que es crucial. A mayor espacio de separación, más se van a abrir las líneas y más se va a dispersar el flujo y menos eficiente va a ser ese circuito, porque en esa parte va a presentar una alta reluctancia.
Las pérdidas magnéticas. Las pérdidas magnéticas son de distinto origen. Podemos empezar con el principio, la histéresis. El material magnético no conduce de la misma manera, o digamos, el magnetismo no es conducido por el hierro de la misma manera que la electricidad es conducida por el cobre. No son en este caso átomos, electrones que giran alrededor, orbitan alrededor de los átomos y con sus choques elásticos se modifican unos a otros, sino ahora son dominios moleculares que cambian de posición y se orientan dipolarmente, se orientan según esas flechitas que se ven ahí, en presencia de un campo magnético. Un material que nunca estuvo en presencia de un campo magnético arranca desde el cero del origen de la curva, y cuando la tensión es nula, está en esa posición. A esta parte que vamos a presentar ahora se le conoce como primera imantación. En la primera imantación el campo magnético aumenta de forma no lineal porque los dominios no se comportan linealmente, es decir, sobre el final empiezan a orientarse mucho más rápidamente que al principio, que tienen cierta resistencia a orientarse o cierta inercia a moverse de donde están, y entonces a esta curva se la conoce como curva de primera imantación. Una vez que se llegó al máximo, a la saturación, con todos los dominios alineados en la misma dirección, que coincide con el pico máximo de corriente, se le resta, fíjense ustedes que la senoide en esta parte empieza a bajar de valor, y al restarle valor no vuelve ya por el mismo camino otra vez a cero, porque el material tiene memoria de magnetización. Entonces, una vez que fue magnetizado, otra vez mantiene una cierta inercia, y por un largo juego de valores mantiene una forma estable, hasta que después empieza a cambiarla y cruza el cero de corriente con un magnetismo remanente, es decir, todavía le queda, la corriente está en valor cero, acá en esta posición donde apunta el cuadro de la izquierda arriba, en esta posición está en cero, pero a él le queda magnetismo todavía, y para restarle todo el magnetismo tengo que pasar a la corriente a negativo, la tengo que pasar a negativo, y tengo que bajarla todo hasta que no quede ya ningún dominio orientado en forma coincidente con los otros, es decir, no hay más valores coincidentes, pero la corriente que yo tengo que aplicar para eso es grande. El valor de la corriente es opuesto y distinto de cero para anular el campo magnético resultante de la alineación de los dominios magnéticos, tal como se lee en el cartelito de la izquierda abajo. Entonces queda saturado en sentido opuesto, y al darle otra vez un nuevo ciclo de corriente vuelve a repetir esta forma que se llama justamente ciclo de histéresis, y que me da una idea de cuánto se pierde, porque el ancho, el área que queda contenida dentro de este ciclo es proporcional a la pérdida. Cuanto más ancho es el ciclo, más pérdidas tengo. Un material que yo quiero que tenga poca pérdida magnética tiene que tener un ciclo de histéresis lo más finito posible, hasta tender a cero si es posible inclusive, es decir, que no retenga ningún magnetismo. Lo vamos a ver ahora en profundidad. Vamos a las pérdidas histéricas entonces. Seguimos con la histéresis y ahora vamos a ver la fórmula. La fórmula es empírica, lamentablemente no hay nada mejor que una fórmula empírica creada o calculada por Steinmetz, donde las pérdidas en el hierro por efecto de la histéresis
hacen referencia al material puesto en juego, a la calidad del material, digamos es una medición de lo bueno o malo que es el material para mantener el magnetismo o no. Es ideal que en un transformador no mantenga mucho magnetismo, mientras que es ideal que en un imán sí mantenga mucho magnetismo, depende de lo que querramos hacer. Es proporcional también a la frecuencia, es decir, a más frecuencia tengo más pérdidas, cuando la frecuencia es más alta tengo más pérdidas, y cuanto más flujo magnético le pido, cuanto más flujo magnético quiero sacarle, varían las pérdidas con el flujo magnético al cuadrado, ¿sí? Con la densidad de flujo magnético al cuadrado. ¿Por qué? Muy fácil, porque si yo saturo mucho el material, va a ser muy difícil que no se quede atrapado en esa inercia que tiene de quedarse con los dominios magnéticos hacia un lado o hacia el otro. Así que la fórmula caracteriza empíricamente a los materiales en este caso. Y acá un poco lo que comentábamos, en el caso de un material para fabricar imanes, yo lo que quiero es que tenga mucho campo remanente, así que el ciclo de histéresis muy ancho. Si yo quiero un nivel de saturación del campo magnético más o menos razonable, lo que tengo que hacer es usar el material apropiado para eso. Y si yo quiero un material para transformadores, motores o contactores o relés, por ejemplo, que son materiales que tienen que funcionar entre el funcionamiento pleno y apagado constantemente, no me conviene que guarden magnetización, entonces tengo que usar un ciclo de histéresis muy finito. Todos estos materiales se consiguen, digamos, materiales especiales para imanes y materiales especiales para transformadores y motores, y se los adapta para cada uno de los usos que tiene que tener. Las curvas características de un imán, ya que hablábamos del imán, se dan en este tipo de gráfico, donde se puede ver la fuerza del campo, lo que dice sobre el eje vertical, la coercitividad, ahora vamos a ver qué es, y el producto de fuerza de campo por coercitividad me da la fuerza de atracción que tiene el imán. La coercitividad es, digamos, la fuerza del campo magnético, es cuántos dominios se orientaron. Si se orientaron muchos, tiene mucha fuerza. Ahora, el tema es durante cuánto tiempo va a retener ese imán esa cantidad de campo magnético, porque a lo mejor tiene un muy alto contenido de campo magnético, pero lo pierde enseguida. En el primer uso que yo le doy, cuando quiero atraer una pieza, se le borra la capacidad. Entonces la coercitividad, el eje horizontal, bien digo, me mide cuánto aguanta en ese estado de carga, en ese estado de fuerza de campo, el imán. Entonces, si yo quiero que el imán aguante una gran cantidad de fuerza, o sea, me pego mucho contra el eje Y, digamos, voy a tener poca coercitividad, es decir, el imán lo va a aguantar durante poco tiempo, no va a tener mucha coercitividad. Y si en cambio quiero que aguante mucho tiempo, no le puedo pedir que tenga gran fuerza de campo, porque no lo va a poder hacer. Cada material, estos son materiales usuales y comunes, el alnico, que es aluminio, níquel y cobalto, de la fórmula 5, fíjense, hay alnico 5, alnico 8, hay otras fórmulas más antiguas, alnico 3, ¿sí? Neodimio, etcétera, que son materiales especialmente diseñados para uso en imanes. Fíjense, acá abajo en amarillo aparecen los cerámicos, que son, por ejemplo, los que se usan para los imanes de las heladeras, para los calcos, ese tipo de cosas que realmente tienen poca fuerza de campo, poca coercitividad, pero por otro lado son mucho más baratos de producir y se pueden producir en capas muy finas, cosa que en los otros casos muy difícilmente se logre. Las
corrientes de Foucault son un efecto que se da por el hecho de que el flujo magnético tiene que pasar a través de un material metálico y como es metálico, por lo tanto es conductor. Como el material es conductor, la penetración de una línea de campo magnético produce a su alrededor, igual que si uno tira una piedra en una pileta de agua, ¿sí? Cuando tiran la piedra, vieron que la piedra avanza hacia el fondo, pero se van produciendo círculos concéntricos. Bueno, las corrientes de Foucault necesariamente tienen que aparecer porque al atravesar la línea de campo magnético el material tiene posibilidades de ser conducido. Y ahí esas corrientes de Foucault circulan en un circuito de muy baja resistencia, porque fíjense que ese circuito es hierro. Si yo lo dejo completamente macizo, al tener baja resistencia, aunque la corriente no fuera necesariamente grande, al tener baja resistencia va a ser enorme, ¿sí? La tensión, quiero decir, no sea necesariamente muy grande, la corriente que se va a producir puede llegar a ser tremendamente grande. Se produce un efecto de I al cuadrado por R o sea, una pérdida calórica en el núcleo, se calienta el núcleo. De hecho, uno toca el núcleo del transformador y si está caliente es porque tiene mucha pérdida de Foucault, una corriente de Foucault. Para evitar esa corriente de Foucault, lo que se hace es que en vez de usar el núcleo macizo de hierro, se lo lamina y se pone un aislante entre una chapa y la otra, que el aislante a veces inclusive puede llegar a ser, por ejemplo, humo, que se ahuman las chapas entre sí o se pintan. La pintura es mucho más eficiente, por supuesto. Una de las caras de las chapas se las pone en contacto, con eso tenemos la misma capacidad de conducción magnética de líneas de campo y disminuimos en mucho las corrientes de Foucault, porque al tener una sección mucho más pequeña presentan una resistencia mucho más alta a la circulación de corriente. Una una fórmula de la medida de las pérdidas por corriente de Foucault es esa que vemos, donde el volumen es el ABC. ¿Sí? Fíjense que la fórmula destaca el B al cubo en el funcionamiento, pero la suma de pérdidas por histéresis y corrientes parásitas no se suelen establecer a través de esta fórmula, sino que se suelen establecer por experiencias. A uno el fabricante le da una cantidad de pérdidas en el hierro que ya sabe que va a tener, eso es la cifra de pérdidas. El coeficiente que depende de la frecuencia lo tengo que poner yo sé a qué frecuencia va a trabajar mi transformador, mi contactor, mi relé, lo que sea, mi motor, y entonces tengo que ponerle un coeficiente C, y con eso y el flujo máximo, la densidad máxima de línea de flujo al cuadrado, sé cuántos watts voy a perder por kilo de material. Valores típicos de pérdida son 2 a 3 watts por kilo en el caso de la chapa de acero común, una chapa de hierro al silicio 1 a 1,5 y una chapa de hierro al silicio de grano orientado 0,5 a 0,7 watts por kilo. Noten que la calidad va mejorando a medida que uno va para abajo, ¿no es cierto? La chapa de grano orientado siempre es de mejor calidad que una chapa común, ¿sí? Pero también depende del uso que uno le vaya a dar. Si uno quiere hacer un transformador, tendrá que usar una chapa de grano orientado, pero si quiere hacer un timbre, por ejemplo, uno de los viejos zumbadores, donde no es tan importante no tener pérdidas, puede usar una chapa de hierro común sin nada, y bueno, desperdicio un poco total. En el rato que alguien apriete el timbre no se va a quemar el bobinado por el calor generado por corriente de Foucault y pérdida de histéresis. ¿Estamos? Muy bien, leyes de los circuitos magnéticos. En un lugar de encuentro la suma de los flujos es nula. Esto es equivalente a la
a la ley de las corrientes de Kirchhoff, pero en circuitación magnética. Los flujos, recuerden ustedes, son como las corrientes en el magnetismo. Entonces la suma de los flujos en un punto cualquiera tiene que ser cero, o la cantidad de flujos entrantes es la misma que la de flujos salientes, etcétera, etcétera. En una malla cerrada, es decir, en un circuito cerrado que uno recorra de un circuito magnético, la suma de fuerzas magnetomotrices es igual a la suma de producto flujo por reluctancia. Otra vez, esto es como decir la ley de las tensiones de Kirchhoff, pero magnéticas, ¿sí? Donde la reluctancia total que figura ahí hay que calcularla, o la reluctancia en cada uno de los casos hay que calcularla, pero la suma de las fuerzas magnetomotrices es igual a la suma de las I por R, digamos, la suma de las B es igual a la suma de las I por R a lo largo de un circuito magnético. Si yo tengo reluctancias en serie, las reluctancias en serie como las resistencias se suman. Si las tengo en paralelo, el equivalente del paralelo es 1 sobre R igual a 1 sobre R, es decir, la resistencia equivalente, la reluctancia equivalente de un paralelo de reluctancias es igual a la recíproca de la recíproca de la suma de las recíprocas de cada reluctancia, lo que hacemos con el cálculo de resistencias. Ahora hay una diferencia importante. La resistividad es una constante en un conductor eléctrico, pero la permeabilidad de un material magnético no, porque depende de la inducción. O sea, tengo más permeabilidad cuanto más baja sea la inducción, porque tengo disponible más dominio magnético para mover. A medida que voy saturando el material, ¿sí?, la permeabilidad se me va al demonio, ya no hay más permeabilidad, no entra una línea más por una cuestión de simplemente volumen en el material. Entonces la permeabilidad no es una constante, con lo cual estos métodos que estamos viendo, que son re lindos y re interesantes, en realidad no tienen aplicación práctica, ¿sí? Pero bueno, lo vemos porque forman parte de los estudios que se hicieron en su momento y sería injusto no tratarlos. El día que podamos establecer una permeabilidad constante o una fórmula para la permeabilidad magnética que podamos calcularla, ahí estas fórmulas van a tener aplicación directa y van a ser como calcular circuitos eléctricos, y vamos a poder usar todas las fórmulas que conocemos. Esto que vemos acá son las curvas de magnetización. Fíjense, son las que veíamos hoy, donde se ve, digamos, para cada material la curva de H de B en función de H, donde H es ampere por metro, mientras que B está en teslas, ¿sí? Entonces tenemos ampere vuelta, ¿no?, por metro, esto H, por acá ampere turn está en inglés, ¿sí?, por metro. B está en teslas. Esto me indica cuál es la posibilidad de, para cada valor de H, obtener un cierto valor de inducción que yo voy a necesitar para mi proyecto. Podemos ver otras distintas curvas de magnetización. Estas se consiguen de los manuales de los fabricantes. Estos son simplemente ejemplos, como para que ustedes vean y que después les pueda servir si tienen que hacerlo, aunque sea aproximadamente. Si seguimos acá, en este caso tenemos la fuerza magnetizante en Norstedts, la vieja unidad, mientras que la densidad de flujo B que tenemos ahí, kilogauss, tiene las unidades viejas, no son las unidades actuales, pero acá tienen los equivalentes para poderlo leer. Vamos a la resolución de circuitos magnéticos. ¿Cómo se trabaja para resolver entonces un circuito magnético si no es con las fórmulas que dimos anteriormente? Bueno, tenemos
varias posibilidades. Los datos pueden ser el flujo, que tiene que ser constante, las dimensiones, que son las secciones, longitudes, etcétera, etcétera, el largo del entrehierro, por decir, y cualquier otro dato que pueda ser relevante en este caso, el material que me va a permitir entrar en la curva BH específica, el número de espiras que me va a permitir saber cuánto es N por I en este caso, y puedo tener como incógnitas, por ejemplo, la corriente continua necesaria para establecer un flujo constante a través del núcleo en cuestión. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, primero calculamos el valor de inducción en el hierro, B sub Fe, como la inducción B es el flujo dividido la sección de hierro. Con este valor entramos en la curva B en función de H para el material de circuito magnético, estas curvas que vimos antes, y obtenemos el valor de la intensidad de campo que es capaz de provocarla. Para tal BFE determino H. Para tal H, conociendo las dimensiones del núcleo, calculamos el largo LFE de la línea media magnética. Fíjense que no es ni la línea máxima, digamos, ni el camino más largo, que sería el que va por afuera casi del núcleo, al bordecito del núcleo, ni el que va por el borde interior. Es la línea media, la que va por el medio del núcleo. Siempre se hace así. Es un método porque esto no tiene tanta profundidad teórica y todos los procedimientos son empíricos, así que esto es un método y lo tenemos que respetar. La longitud del camino, que es la que me va a servir después para medir la reluctancia que presenta y todo ese tipo de cosas, es la línea media, es la línea media magnética. Teniendo HFE y LFE, aplicando la ley de circuitación, calculo qué N por I necesito, y como se conoce el número de espiras N, se obtiene la corriente para crear el flujo Φ. Entonces esa corriente va a ser N por I del hierro dividido la cantidad de N. ¿Se entiende? Ese es el procedimiento. Ahí estaría calculando, por ejemplo, un electroimán, si yo quisiera, ¿sí? Se podría hacer de esta manera. ¿Tá? Entonces, este es el procedimiento que vamos a seguir, porque no vamos a resolver con estos métodos circuitos magnéticos mucho más complicados. Y si usamos laminado y existe el entrehierro, bueno, tenemos que calcular la sección efectiva de hierro usando un coeficiente denominado factor de laminación, KFE, que suele tener un valor de 0,90 a 0,95. Es decir, el hierro cuando está laminado deja espacios entre medio que no son de hierro. Cuando yo pongo una lámina encima de la otra, hay espacios que no son hierro y que entonces la sección de hierro es menor que la sección que yo podría medir usando un calibre, por ejemplo. Entonces la sección del hierro vale S igual a KFE por S medida. Entonces ahora determino los N por I en el hierro, calculo la sección ideal del entrehierro con la fórmula que dimos al principio, calculo que en el entrehierro el material es aire, por supuesto, donde el mu de permeabilidad es 1, el relativo, entonces H valdrá H sub delta, H en el entrehierro de tamaño delta, va a ser el campo, la densidad de líneas de flujo magnético en el entrehierro dividido la permeabilidad del vacío. Aplicando la ley de circuitación para el entrehierro, obtengo que H por delta es los N por I necesarios, y tomando ahora la longitud del circuito magnético, todo el circuito magnético, digo que los H por L, la suma de los H por L es igual a la suma de los N por I necesarios, y ahí obtengo los N por I necesarios para empujar el flujo a través del circuito magnético, que es el núcleo de hierro, más el esfuerzo adicional que me impone hacer circular el flujo a través del agujero que le deja el entrehierro.
Usualmente el término N por I para el entrehierro es obviamente mucho mayor que el N por I en el hierro, porque acuérdense que el entrehierro tiene mucho más reluctancia que el hierro, ¿sí? El aire tiene mucho más reluctancia que el hierro. Otro efecto magnético importante es el efecto pelicular, que se da con corriente alterna porque el flujo magnético de las líneas concéntricas ocasiona fuerzas electromotrices inducidas en el interior de un cable. Si consideramos como que el cable estuviera formado por filetes, digamos que cada uno es concéntrico con el central, el filete de adentro es abrazado por la totalidad de las líneas de campo magnético dibujadas, pero si tomamos filetes que van cada vez más apartados, van perdiendo de cortar algunas líneas concéntricas, ¿sí? Las interiores, por ejemplo. Por lo tanto, si la corriente es variable sinusoidalmente, el flujo también va a ser variable de la misma manera y los filetes reciben la acción de este flujo en forma desigual. Los filetes centrales, al ser abrazados por mayor cantidad de líneas, producirán una fuerza electromotriz inducida de mayor cuantía, no así los más externos, que se verán sometidos a fuerzas electromotrices de valor inferior. Podemos decir que la corriente circula preferentemente en las capas periféricas, circula por la película externa. A esto se le llama efecto pelicular. Digamos, resumiendo, la corriente circula preferentemente por la parte de afuera de un cable o de un conductor. Tanto es así que muchas veces cuando usamos cables de transmisión muy largos que tienen que conducir grandes corrientes y que son grandes, a veces directamente se descarta la parte de adentro del cable, se la ahueca, se hace un cable hueco, digamos, de cobre, y por dentro se le manda aceite para enfriarlo, porque total corriente no va a llevar prácticamente nada, y ya que no lleva nada de corriente, prefiero concentrarme en la parte exterior, enfriarla con el aceite interno y aislarla bien desde la parte de afuera. A esto se le conoce como efecto pelicular. Insisto, la circulación, los cables, sobre todo los macizos, no son eficientes para la corriente alterna porque la conducen por su parte externa. Entonces se produce una reducción de la sección del cable. El cable macizo no sirve para la corriente alterna, no es eficiente. En cambio, el cable que nosotros hacemos, el que está formado por varios alambres que son concéntricos, que van girando en forma de entrelazamiento, ese cable sí, porque cada filete conduce su propia corriente, y al conducirla a la vez el campo magnético tiene mucho menos influencia porque el cable es mucho más finito, ¿sí? El alambre es mucho más finito. Vamos a ver algunos ejercicios resueltos. Por ejemplo, dado el circuito magnético de la figura que tenemos acá, donde tenemos ya la curva H y B, determine la corriente continua necesaria para obtener un flujo magnético de 0,005 Webers. ¿Sí? Esto es obviamente un ejercicio de carácter práctico, pero no es algo que uno fuera a hacer. No tiene mucho sentido alimentar con una bobina con corriente continua un núcleo de material magnético, ¿estamos? Pero bueno, lo hacemos. En este caso, la longitud media es 4 veces 170 menos 60. ¿Por qué? Porque va por el medio. Después el núcleo es cuadrado. Después calculen ustedes, cuando van por el medio se van a dar cuenta fácilmente que ese es el largo del recorrido medio que tiene, del camino medio que tiene el flujo magnético. Por otro lado, la sección transversal del núcleo es justo 60 por 60, así que 3600 milímetros cuadrados. La longitud entonces del camino de hierro, resumiendo, digamos, y pasando a las unidades que podemos utilizar para entrar en los gráficos, la longitud del camino del hierro es 0,44 metros, 44 centímetros, y la sección de hierro es 0,0036 metros cuadrados.
De la curva correspondiente podemos entrar y podemos sacar que el campo H en el hierro tiene que ser de 1467 amper por metro, ¿sí? Amper por metro, amper vuelta por metro, de donde el campo, la inducción magnética en el hierro igual al flujo magnético dividido la sección de hierro. Como yo tengo el flujo que tengo que establecer dividido la sección, me queda 1,39 teslas de sección de flujo magnético, de inducción de flujo magnético. Ya estoy trabado a esta altura del video, de donde la corriente, que es igual a H por L dividido N, me va a dar 1467, que lo saqué del dato de la curva, por los 0,44, que es la longitud del camino, dividido la cantidad de vueltas que tengo, 50 en este caso. 12,9 amperes es la corriente que tiene que circular para mantener ese flujo magnético de 0,005 Weber. Noten ustedes que el dato de 50 espiras que acabo de decir no lo leí hoy, pero está acá en la presentación del problema. Muy bien. Otro ejercicio también resuelto, por supuesto. Para el circuito anterior, recalcular la corriente si ahora le agregamos un entrehierro de 3 milímetros. 3 milímetros siempre es la separación, ¿sí? Porque la sección del entrehierro es obviamente la sección del núcleo. En este caso, bueno, hacemos lo que se ve acá en la gráfica, lo cortamos de 3 milímetros, de donde la longitud media vuelve a ser lo mismo, la sección transversal del núcleo por supuesto es la misma que hoy, pero ahora al largo del camino le tengo que restar los 0,003 que me presenta el entrehierro, porque ese largo, esa parte está en hierro, pero los 0,003 van a ser en aire. Entonces, con la sección del hierro y con la sección aparente del entrehierro que cambia, tengo que calcular los N por I necesarios para las dos partes, que se van a sumar, por un lado para empujar el flujo magnético en el camino de hierro y por el otro lado para empujar el flujo magnético en el aire. Para el flujo magnético en el aire lo tengo de antes, el 1,39 teslas de la curva correspondiente, donde habíamos sacado este H correspondiente. Para el entrehierro, como dijimos hoy, no necesitamos ni la curva ni nada, porque el entrehierro tiene como permeabilidad a la de vacío, no hay necesidad de una curva de magnetización. El aire nunca se satura, el vacío nunca se satura, así que no tiene curva de magnetización. Y de acá calculo el H necesario para el entrehierro. Fíjense ustedes la diferencia de tamaño entre el H necesario para empujar el flujo magnético a través del entrehierro respecto a de empujarlo a través del hierro, y en el hierro un camino mucho más largo. Y fíjense también cuánto más creció la corriente por culpa de ese entrehierro a 76,8 amperes, que es lo que nos da en este caso obtenido de las ecuaciones. Y vamos a otro ejercicio más resuelto. Ahora obtenga el número de vueltas n sub 2 para establecer un flujo magnético de 0,0022 Weber en el núcleo, cuya curva de imantación es la siguiente. Y acá tenemos la curva de imantación, el núcleo, las fórmulas y demás. En este caso lo que hacemos es calcular la longitud media, acuérdense, así que como tengo las longitudes en su caso, lo calculo. La sección del hierro también la calculo, tengo la longitud acá, tengo la sección en centímetros cuadrados. En este caso la densidad de inducción magnética que voy a tener igual al flujo magnético dividido la sección del hierro me va a dar 1,83 teslas. Para eso voy a necesitar un campo H de 700 amperes por metro, y
eso me va a ocasionar una suma de fuerzas magnetomotrices, que va a ser igual a H en el hierro por la longitud del hierro, de donde voy a necesitar una cantidad de 26 espiras, como se ve en el cálculo finalmente, para mantener la cantidad de 0,0022 Webers de flujo magnético circulando en este núcleo toroidal. Bueno, ha sido un video bravo de leer y de redactar, así que espero me tengan paciencia. Como siempre, les pido que se suscriban a mi canal si les gusta la electricidad, la ingeniería o ambas, si les interesan los temas de circuitos, automatizaciones, matemáticas, geometrías no euclidianas, educación, filosofía de la ciencia, etc. Y si te gustó este video, te pido que le des like. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.